Muy buenos días para todos quienes no he saludado. Agradezco especialmente a ACDE tener esta instancia de diálogo con los colegas además frente a un auditorio tan distinguido y en ocasión del homenaje al contador Enrique Iglesias, a quien tengo el privilegio de conocer y de haber aprovechado muchas buenas charlas en donde no sé cuánto he podido aprender, pero mucho me ha quedado de la gran experiencia que tiene. Para mí es absolutamente fundamental tener estas instancias de buscar acuerdos, de buscar lineamientos en común, no solo en materia de política económica. La mañana de hoy lo estamos centralizando, por lo menos yo, esta diferencia de Lito lo centralicé en temas de política económica, pero me parece que es fundamental para poder encarar los tiempos que se vienen, buscar estas coincidencias. Y permítanme decirles que no lo hablo en nombre personal, sino que lo hablo en nombre del partido, del sector todos del Partido Nacional, que es a quien hoy estoy representando. Y en eso la postura que tenemos es lo que Luis pasa repitiendo. Esto es como el juego que teníamos cuando éramos chicos, que nos mostraban dos fotos muy parecidas. Bueno, encuentre las 7 diferencias. Nosotros apuntamos a buscar las 7 o las 8, ojalá más, coincidencias que tenemos entre básicamente los partidos de la oposición. Aquí hace pocas horas, en la noche de ayer, presentábamos, Luis Lacalle Pou presentaba su agenda de gobierno junto a todo un equipo muy grande de técnicos, más de 300 técnicos que hemos venido trabajando sin parar, diría, desde la campaña pasada, que se ha transmitido en diferentes propuestas, los 2 de marzo, etcétera, y con mucha preparación y con muchas ganas de gobernar. Voy a compartir algunos de estos lineamientos que presentamos en la noche de ayer, pero para mí lo más importante hoy es buscar estas coincidencias. Lejos de buscar diferenciarme de los colegas, lo que intentamos, me parece que lo más importante y mi mensaje que quiero que se lleven hoy es que nos comprometemos a trabajar para acordar un compromiso con el país. Eso es lo importante, trabajar en buscar estas coincidencias en temas de política económica. Y creo que cuando hablamos de buscar coincidencias, claro, cuando uno ve los datos de la economía en este momento y cuando uno ve las políticas que hay atrás de estos datos, pérdida, destrucción de puestos de trabajo que se mencionaba anteriormente, caída de la inversión, etcétera, va a ser difícil encontrar estas coincidencias con el partido de gobierno, pero doy por descartado que con el Partido Colorado, con el Partido de la Gente y con el Partido Independiente vamos a poder encontrar estos puntos para construir un compromiso con el país. El primer punto se refiere al camino que hay que elegir para mejorar las cuentas fiscales. Y nosotros denominamos a esto un shock de austeridad. El déficit fiscal ha venido aumentando, el deterioro es notorio, estamos en 4,5% del producto y me importa esos colores entreverados, pero muestran los distintos organismos que constituyen el sector público global y el rojo es el gobierno central. El deterioro del déficit fiscal también es porque el gobierno central ha tenido ese deterioro y no podemos decir que adjudicarle esta trayectoria al Banco Central únicamente. Hay una responsabilidad del gobierno central que se explica básicamente por un gasto creciente que no ha tenido límites. Son pocos gráficos, le pido 2 minutos de atención para atender esto porque es la causa del déficit fiscal es este gasto creciente. No es que la recaudación haya bajado, sino todo lo contrario. En azul, la línea continua es el gasto primario corriente del gobierno central. Esto es sin intereses y sin inversión. Lo real, lo que se dio. Las distintas líneas punteadas eran las proyecciones que presentaba el equipo económico. La de más abajo, la primera que presenta en ocasión del presupuesto y así sucesivamente las distintas rendiciones de cuentas. Se proyecta más gasto, pero siempre la realidad supera lo que se proyecta. Y lo que tenemos es
una ausencia total de algo que restrinja, que limite este gasto desenfrenado que tiene el gobierno central. Hay una ley de tope de endeudamiento que no opera como una regla fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos un límite para ese aumento de deuda, que es la primera columna donde dice tope original, pero luego se vota otro límite, que es la segunda columna donde dice nuevo tope de ley, y la última columna donde dice factores extraordinarios es que además en algunos casos se valió del mecanismo de factores extraordinarios. No sé, yo no lo veo tan bien, pero ahí se ve bien. En todos los casos que hay cruces rojas no se cumplió el tope original. Por lo tanto, no tenemos una regla fiscal. Primer medida imprescindible en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar para acordar la manera de lograr esto es ahorrar. Es necesario ahorrar. Si el problema está en el gasto, la solución tiene que venir en el gasto. Y para que baje el gasto hay que gastar menos. Y para eso proponemos una serie de cambios institucionales, proponemos la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas que va a estar operando, observando directamente desde Presidencia, pero logrando estas eficiencias que necesitamos a lo largo de todo el sector público. Entre otras cosas, proponemos unificar 2 agencias de compras que hoy existen en una única unidad descentralizada. Proponemos desburocratizar, eliminar una cantidad de entidades que tienen competencias superpuestas, esa entidad que se dedique a otra cosa, pero no podemos repetir lo que estamos haciendo. Y obviamente hay una superposición de trámites, una extensa regulación que hay que revisar y hay que simplificar. Con todo esto como base, nosotros hemos calculado, tenemos una indicación cuantitativa de que podemos lograr unos 900 millones de ahorro. El segundo punto importante es finalmente restringir el gasto del gobierno. Y para eso proponemos una regla fiscal. Acá no hay magia. Poner regla no quiere decir que se vaya a cumplir el déficit, pero es una señal clara. Necesitamos credibilidad fiscal que hoy no la hay. La regla fiscal no la podemos concebir de forma aislada, tiene que estar dentro de una agenda de crecimiento para el país. Y como nosotros, nuestra propuesta es que la cobertura de regla fiscal se focalice en el gobierno central, en lo que pasa por el presupuesto. Por lo tanto, tiene que ir de la mano de otras 2 patas que hacen al sector público, del Banco Central, y ahí reclamamos mayor autonomía, proponemos mayor autonomía del Banco Central y una gobernanza distinta para las empresas públicas. Lo más importante de la característica de esta regla fiscal es que tiene que ser contracíclica. En los momentos de bonanza, de mayor crecimiento, ahorrar para los momentos bajos del ciclo. Y lo más importante es que haya un compromiso político detrás de la regla fiscal. Paso a enunciar rápidamente los lineamientos que se refieren al shock de productividad, aquello que nos va a permitir reactivar la producción y el empleo. Una reforma fundamental e impostergable es la de las empresas públicas. Necesitamos una gobernanza distinta en las empresas públicas, necesitamos recomendaciones en términos de rentabilidad del capital, en términos de inversiones, reglas para las transferencias de utilidades. Necesitamos fomentar la competencia en aquellas áreas que se puede fomentar y en eso hemos hablado de liberar la importación de combustibles. Es fundamental poner en el foco de la política económica las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos algunas propuestas particulares que no tenemos tiempo de enumerar, pero hay que focalizar. La mayor parte del empleo en Uruguay y la mayor parte de las empresas son MIPYMES y las estamos dejando de lado. El quinto punto se refiere a la inserción comercial internacional. Tenemos una ausencia de una política nacional de inserción comercial. También hay que buscar acuerdos para lograr esa apertura. Hay que sincerar el Mercosur, tener un Mercosur más realista, más flexible, que podamos ir a distintas velocidades. En sexto lugar, necesitamos relaciones laborales fundadas en la cooperación.
Yo también tenía mis 10 minutos. Sí, y aquí el punto importante es reivindicar los consejos de salarios como el ámbito donde los tres actores fundamentales, empresarios, trabajadores y estados, se sientan a discutir los impactos en las nuevas tecnologías. Los tiempos son distintos, debemos adaptar el trabajo a estos tiempos distintos. Debemos discutir cómo introducir la competitividad, la productividad en los consejos de salarios. Todos estos temas distintos deben ser resueltos en un diálogo social con los distintos actores involucrados. Y finalmente, y no por eso menos importante, la reforma en la seguridad social. En la campaña pasada nosotros mencionamos en reiteradas oportunidades la urgencia de implementar una reforma en la seguridad social. De varios lugares lo que se nos decía, quieren bajar las jubilaciones. No, lo que hay que hacer es diseñar una reforma con quienes conozcan el detalle del tema. Y por eso nuestra propuesta es llamar a una comisión de expertos de los distintos partidos con representación política para diseñar esa reforma. Y no menos importante, más allá de la reforma estructural que necesitamos en temas de seguridad social, es hoy ya mejorar la gestión del BPS. Tenemos varios informes de la Auditoría Interna de la Nación y el propio equipo económico, en ocasión de la rendición de cuentas, ha mostrado cómo hay una mala gestión en el BPS, se pagan más jubilaciones por invalidez de lo que correspondía, hay aumento de seguro por enfermedad que le llama la atención al propio equipo económico. Muchas gracias. El mensaje importante es que sobre estos puntos tenemos que trabajar para acordar coincidencias en un compromiso con el país. Gracias. Muchas gracias, Susana.